aplauso al Señor como lo ha estado haciendo, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Damos gracias a Dios por la bendición que me permite poder estar en este lugar, la confianza de nuestros pastores de pararme aquí, y así vamos a aprender más de la palabra del Señor. Busquen el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, vamos a estar leyendo el versículo 30 hasta el 35. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En otra versión dice, tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, Señor. A través del canto hemos bendecido tu nombre y ahora, Señor, tu bendición sigue, Padre, para nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, abre el entendimiento, el corazón nuestro para poder estar atentos, Señor, al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, bendición y salvación en este lugar. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento y denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera ponerle un pequeño título a este mensaje y es: Jesucristo me levantó. Dígale a su hermano, extiéndale la mano y dígale: Jesucristo me levantó. Y es que cuando hablamos de levantar se refiere a objetos o a personas o a situaciones en las cuales las personas caen bajo, bien sea una persona que a través de los vicios o de su pobreza está caído totalmente su estima y se siente incapaz de poder pararse o llegar a un lugar privilegiado. Pero lo bueno de Dios es que Dios nos sorprende. Dios es un Dios de misericordia. Diga conmigo: Dios es un Dios de misericordia. Y mientras yo estaba ahí pensaba, no lo había pensado anteriormente, pero mientras estaba ahí se me venía a memoria personas en las cuales han vivido en una condición miserable, le vamos a llamar así, una condición muy crítica, pobre, en la cual han tenido que vivir en las calles, han tenido que buscar comida en los basureros, pero usted podrá ver y podrá encontrar historias de hombres y mujeres que han estado en esa condición, pero que ha habido un momento de oportunidad, ha habido una persona en la cual quizás se mueve en un ambiente muy alto, en el ambiente o en lo que se refiere a dinero o fama, y se ha acercado a una de estas personas que quizás mendigaban y que sufrían por la condición en la que se encontraban. Pero una vez que tal famoso o tal persona que puede usar los recursos de aquella persona, que ve un potencial en aquella persona, quizás muchos lo desprecian, quizás muchos les han tirado la puerta, quizás muchos les han difamado, pero ha habido uno en el cual se ha acercado y le ha podido abrir la puerta o darle la mano para que pueda desarrollarse
y a ver qué resultado hay. Pero usted podrá ver hombres famosos que quizás se han levantado de lo más vil, hombres como uno de las Filipinas, no voy a mencionar su nombre, en el cual escuchaba a algunos decían que la condición de este hombre andaba en la calle, vendía esto y lo otro para poder sobrevivir. Pero usted podrá ver que está en la lista de los hombres campeonatos del mundo entero. Y hombres famosos que podemos ver a través de la historia, que han sido hombres de la baja sociedad y ahora están en el tope. Están vestidos de fama, de riqueza y todo. Y aunque quizás algunos le sirven a Cristo, son bien bendecidos, son dichosos. Y otros no, pero gozan de lo que han obtenido, porque uno se fijó en ellos, vio el potencial que había en ellos y que algo podía resultar. Y de la miseria ahora están en lugares privilegiados. Pues nosotros los mismos, hablando en el ambiente espiritual, antes teníamos privilegio. Adán comenzó con la gloria de Dios, hablando con Dios, gozando del Edén, preparado específicamente para la pareja, para aquel hombre que Dios había formado. Adán gozaba de grande bendición, privilegio. Imagínense, algunos se quedan admirados en mansiones de hombres ricos, pero el Edén, o es decir, estas mansiones ni le llegan a 1 centímetro al jardín que Dios le había dado al hombre en el principio cuando lo creó. Y entonces, pero vemos que hay situaciones en las cuales se levantan o se presentan. Satanás vino y engañó. La Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí es donde vemos el principio de la desgracia en la cual el hombre cayó muy bajo por causa del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir que están aparte, alejados, caídos al piso. Pero qué bueno es la misericordia de Dios, qué bueno es el amor de nuestro Señor, que no importando en la condición en la que nos encontrábamos, en la condición que muchos se encuentran, quizás heridos por el pecado, maltratados por la vida, y quizás algunos han tratado de buscar solución de diferentes formas para poder levantarse de la triste vida que están viviendo, pero no la podrán encontrar, porque el único que puede levantar y restaurar el ambiente del hombre y de la mujer es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso ahora, mientras estamos en estos versículos, los cuales nos narra el escritor acerca de una parábola, la cual Jesús mediante él estaba conversando con un hombre de la ley, un escriba, uno que recitaba y escribía la ley. Y mientras hablaba, Jesús, como siempre, usaba una parábola parábola es su significado, es traer un ejemplo terrenal para revelar un mensaje celestial. Entonces él se refiere a este hombre y le dice esta parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Como hablaba anterior, San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Hay muchas vidas las cuales usted las puede ver sanas, las puede ver quizás moviéndose de aquí para allá, pero dentro de su interior están viviendo una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida de dolor, en la cual quizás por fracasos o por situaciones que ha pasado se encuentra totalmente destruida.
Podemos ver personas que quizás aparentemente se ven elegantes, pero dentro de sí hay heridas las cuales llevan marcadas, que no se han podido sanar, que no se han podido recuperar, y quizás llegan a un estado entre un mes o un año y recuperan fuerzas y alegría, pero más tarde llega nuevamente el dolor del resultado, del fracaso que ha pasado. Pero lo bueno es que Dios está interesado en restaurar todo lo que está destruido, en volver a recuperar la condición que Dios quiere en la que el hombre, la mujer esté viviendo hoy en día. Hay personas que quizás han tratado de una y otra forma poder obtener lo que han perdido, para poder ser sanos de heridas, de fracasos, pero no lo han podido encontrar. Pero gloria a Dios por nosotros que estamos aquí en la casa del Señor. Hemos encontrado, aleluya, la bendición para nuestra vida, la restauración y el perdón de nuestros pecados. Jesús sigue diciendo que fue despojado. Este hombre a quien se refiere Jesús habla acerca de uno que venía de Jerusalén, un israelita. Fue atracado, fue asaltado por camino hacia Jericó. Y ahí es donde comienza el ejemplo que Dios, el mensaje que Dios quiere revelar. El siguiente versículo dice: aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Esta es una enseñanza, un mensaje que Dios nos quiere dar de una y otra. Nos ha hablado a través de su palabra. Y es que quizás podrán haber familias alrededor de muchas personas las cuales viven en una condición crítica y que no se pueden levantar, que viven de fracaso en fracaso, que viven de herida en herida. Sus almas están laceradas por tanta maldad o por tanto daño que han recibido. Y aunque quizás esté el padre, su madre, aunque quizás vengan muchos y le van a ver, van a contemplar, y en vez quizás de restaurarle, en vez de aconsejarle, quizás le podrán decir: te lo ganaste, fue tu culpa. Empezarán a acusarle, como nos da el ejemplo este versículo. Imagínense, un sacerdote, según el Antiguo Testamento, era un hombre que ministraba en el templo de Dios. Y el que había sido asaltado era judío, era de su sangre, era de su raza. Pero luego dice y menciona a un levita. Los levitas eran los cantores, los que cantaban, embellecían la alabanza en el templo, en la casa de Dios. Pero también se acercó allí aquel, estaba todo herido, todo maltratado, le habían quitado todas sus pertenencias, lo habían golpeado y estaba agonizando casi para morir. Y llegaron estos hombres de lejos, vieron y dijeron: bueno, otro más. Porque ese lugar era muy dado a que fácilmente pudieran ser asaltadas las personas por el terreno, por la condición en la que se encontraba ese camino hacia Jericó. Y ahí es donde vemos que estos hombres, el sacerdote pasan los levitas, y no le ponen importancia a aquel que estaba herido, destrozado, que lo había perdido todo. Pero más adelante nos dice el versículo, el 33. Pero un samaritano que iba de camino, iba de viajes, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, que tuvo compasión de él. Este samaritano, si nosotros, quizás algunos saben el significado o la situación, ¿por qué samaritano? Los samaritanos tenían sangre judía, pero no se llevaban porque los samaritanos se les llamaron así porque eran sangre mezclada. Es decir, judíos que se habían mezclado
con otras naciones. Y por esa causa los judíos no les tomaban en cuenta, eran menospreciados por los judíos, porque ellos se creían pura sangre de Abraham. Entonces, pero aquí es donde está uno de los detalles. Y dice, pero un samaritano. Si usted ve en el capítulo 4, versículo 9 de San Juan, cuando Jesús tiene la conversación con una mujer samaritana, la cual estaba tomando agua del pozo, y Jesús le pide agua, dame de beber. Y entonces la mujer le dice, tú sabes que los judíos con los samaritanos no se tratan. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, no hay forma como que tú vengas a mí como judío a pedirme algo a mí, si yo soy samaritana. Entonces, esto es lo que lo quiero aclarar, que el samaritano era tomado en poco. Pero ahí es donde vemos que Dios se glorifica. Ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Que este hombre no le importó que fuese de aquellos que les menospreciaban a ellos, sino que yendo de viaje, oiga bien, él tenía un objetivo, iba de viaje. ¿Quién de aquel que tenga un viaje va a moverlo por alguna situación así? Sería difícil, porque diría, yo tengo mi viaje, no me puedo detener, no me puedo entretener, se me cae esto, se me cae lo otro. Pero este hombre samaritano nos enseña que él no le importó. Él dijo, y se movió a misericordia. Vio la condición de aquel hombre que había sido despojado de todo lo que tenía o llevaba, y aún estaba a punto de perder su vida. Él no le importó y tomó de su tiempo. Ahí el siguiente versículo dice, el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mientras yo meditaba en este versículo, acuérdese que los discípulos, los fariseos y los escribas, siempre a Jesús lo menospreciaban, siendo judío, siendo de la tribu de Judá, según lo había profetizado Isaías. Pero aún los escribas, porque ellos se apegaban a la ley y pensaban que Jesús no era el Mesías prometido. Unos decían, pero si este fuera de Dios, viniera de Dios, ¿por qué come con los pobres, con los vagos, con esos pecadores? Pero Jesús sabía el propósito por el cual venía. Él dijo, yo no vengo a los sanos, yo vengo a los enfermos, yo vengo a los heridos, yo vengo a aquellos que están atados. Entonces ahí es donde me enseña algo interesante, que aunque Jesús no era samaritano, era judío de descendencia, nos da el ejemplo a través de esta parábola, que Él es el samaritano que vino, aleluya, a salvar a aquellos que un día teníamos el privilegio, aquellos que un día estábamos en el tope de la gloria de Dios, pero que al llegar el pecado fuimos destruidos. Vivíamos en cautiverio por el pecado, pero para eso apareció. Nadie daba un centavo, nadie quizás se interesó en usted algún día, pero acuérdese que Jesucristo se ha interesado siempre en su vida. ¿Cuántas heridas, cuántos golpes quizás usted recibió? ¿Cuántos desprecios? ¿Cuántos reproches? Pero Jesús, al ver la condición suya, al ver su vida triste, al ver su corazón lleno de heridas, que nadie corría hacia usted,
que quizás lo que recibía era reproches. Quizás el padre le decía: me arrepiento verte concebido. Quizás algunos le decían: hermano, me arrepiento que seas mi hermano por la condición en la que usted vivía. Pero aleluya, gloria a Jesucristo, aquel que no le importó dejar su trono de gloria y venir a la tierra para mostrar el gran amor que tiene para aquellos que están muriéndose en el pecado y en la miseria. Jesucristo me levantó. Creo que este hombre judío que fue atracado y herido y golpeado, su refrán o su testimonio ha de haber sido ese: un samaritano me levantó, un samaritano me sanó las heridas, un samaritano vendó mis heridas, un samaritano me llevó a un lugar seguro, un samaritano pagó un precio para que yo estuviese bien, un samaritano estuvo al cuidado de mí, aun cuanto todos me habían visto, no me levantaron, pero este samaritano me levantó y ahora estoy aquí de pie. Déselo fuerte al Señor. La Biblia dice, y esto es lo que me impacta mucho, que echando aceite y vino poniéndolo, dice, y vendó sus heridas, cubrió sus heridas para protegerle. Luego dice que echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Nos enseña algo interesante aquí. El samaritano vendó las heridas, echó aceite y vino. Si vamos en significado a través de la historia, el aceite se usaba como medicina para aplicarlo a heridas o golpes las cuales las personas sufrían. El aceite tiene muchos significados. Si nos vamos en el capítulo 16 de Primera de Samuel, dice que Samuel tomó el cuerno lleno de aceite y lo derramó sobre David, el cual más tarde sería el rey de Israel. Santiago dice, y ungiéndole con aceite, orar por los enfermos y ellos van a recibir sanidad. Y me impacta lo que dice el salmista David en el capítulo 24, donde dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y cuando hablamos del vino, no es que vamos a hablar para, como muchas personas lo usan, para irse de mente y para poder distraerse o divertirse. Esa es la historia o el refrán de muchos. Pero en esta ocasión dice que el vino se usaba también para desinfectar, para evitar infecciones en la herida. San Juan o Primera de Juan dice 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que nos enseña algo interesante, que quizás muchos no vivieron la vida que, o quizás muchos se encuentran aún quizás viniendo a la iglesia y se sienten incapaces, se sienten inservibles. Su estima está por el piso. Mujeres que han sido abandonadas, despreciadas. Muchas mujeres o jóvenes, hombres también, que quizás viven en el evangelio, pero sus vidas viven en condición baja. Déjame decirte que hay uno que vino hace más de 2000 años
Y la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Él fue despreciado, Él pagó el precio para que nuestras heridas fuesen vendadas. Él derramó el sangre para que nuestros pecados fueran limpios, para que nuestro corazón fuese emblanquecido. Y ya no hay marca alguna, ya no hay herida, ya no hay pasado que te tire por el piso, porque el Rey de Gloria vino para levantarte de lo más vil del mundo. Dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dile a tu hermano, somos privilegiados. El amor de Dios es infinito. Romanos dice 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros antes estábamos en la condición que este hombre en la parábola Jesús está hablando en este pasaje. Un hombre que había sido asaltado, un hombre que había sido herido, un hombre que había sido menospreciado. Pero aleluya, gloria a Dios, que antes quizás nosotros no teníamos la oportunidad de ¿qué? De estar en un lugar privilegiado, al lado del Rey, del Santo de Israel. Antes quizás le insultaban, le menospreciaban, pero vino uno por cada uno de aquellos que quizás muchos no valían nada para la sociedad. Muchos quizás ahora mismo quizás son menospreciados, pero Cristo está interesado en levantar esa vida que está caída. Quizás muchos han vivido dentro del Evangelio, han gozado de los privilegios del Señor, han alabado al Señor. Algunos han predicado la palabra, han cantado, han adorado, han servido en la casa del Señor. Pero quizás vino un dardo del enemigo, Satanás, vino y quiso y robó la bendición, sirvió de tropiezo para que aquel que alababa perdiese el privilegio que Dios le ha dado. Y ahora está quizás cabizbajo, se siente muerto, no hay vida en él. Pero déjame decirte que Jesús levanta también al caído. Él restaura al que se siente agonizado, porque Él es Dios de amor. Por cuanto todos pecaron. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí habemos muchas personas que hemos sido vendados por Jesús. Muchas personas que hemos sido sanados de heridas del pasado. Muchas personas que hemos sido perdonados de pecados gravísimos que quizás pensábamos que nadie podía perdonarnos. Pero al venir a Cristo Jesús encontramos el sanador de nuestras almas y el que perdona nuestros pecados. En la Biblia encontramos una historia cuando David preguntó si había alguien de la descendencia de Saúl a cual él pudiese ser misericordia. Y unos siervos dijeron, sí, hay uno. Está lisiado, está inmóvil, está en un lugar despreciable, probablemente escondiéndose de la espada del rey. Y él envió mensajeros hacia aquel hombre que estaba destruido, que estaba viviendo humilladamente. Mesibofet era descendiente de Saúl.
estaba inmóvil, no había nadie quien diese nada por él. Y cuando llegaron los mensajeros le dijeron: el rey te manda a llamar. El rey te manda a llamar. Luego fue llevado y aquel hombre que estaba viviendo lisiado, despreciado, aislado, estaba en la mesa del rey, estaba gozando de privilegios. Así Dios quiere tenerte a ti. Usted que se encuentra quizás viviendo en esa vida triste, quizás diciendo: Señor, quizás me perdonarás tú, me volverás a levantarme. Déjame decirte que Dios es Dios de misericordia. Y así como este hombre vio a aquel hombre, dice que tuvo compasión de él. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para nosotros: compasión y misericordia. Y no importa la condición que se encuentre, Jesucristo te vuelve a levantar. Jesucristo te vuelve a restaurar, te vuelve a dar vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor. Y sé que ahí dentro de nosotros hay personas que viven en la condición que, aunque digan que son cristianos, están viviendo una vida de aflicción y de tristeza. Se menosprecian a sí mismos. Acuérdese que el precio que el rey pagó por usted, no hay precio comparado aquí en la tierra. Quizás habrán objetos, habrán posiciones que valgan millones, pero jamás se podrán comparar al precio que pagó aquel que iba rumbo al Calvario. Paso a paso iba sufriendo azote, iba sufriendo amenaza, iba sufriendo desprecio por los soldados, iba siendo maltratado, pero iba aquel sufriendo por nuestros pecados. Siguió caminando con la cruz en su hombro, siguió caminando. Llegó ahí al lugar donde tomaron clavos para clavarle sus manos, para clavarle sus pies. Cada gota de sangre de ese maestro, de ese Jesús, aleluya, era el precio pagando por tu vida y por mí. Nadie daba nada, pero esa sangre decía: esto es por fulano, mengano. Este es el precio que yo pago para que viva aquel que está muerto en delitos y pecado. Eso es lo que hace el Señor: restaura, levanta y sana al que está herido. Precio de sangre. Sangre que me da la paz, dice. Sangre que me purifica. Sangre que me justifica. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Usted quizás usa el detergente fuerte para sacar lo sucio de la ropa que se penetra, y quizás le funciona, pero para su alma, dentro de su interior, nadie podrá tomar un vaso de lejía y emblanquecerse. Jamás lo podrá hacer, porque si lo hace se muere. Porque eso no es para lo espiritual, eso es para lo material, para emblanquecerlo de afuera. Pero la sangre de Cristo es para emblanquecerlo de adentro. Y una vez emblanquecido de adentro, podrán ver por fuera el cambio que hace la sangre de Jesús en la vida que se encuentran perdidas. Dele fuerte el aplauso al Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y ahora por eso hay gozo en el pueblo de Dios. Por eso ahora hay alegría en muchos que vivíamos bajos, tirados en el piso. Ahora en nuestros labios hay una sonrisa, hay un gloria a Dios. Y muchos se preguntan: ¿por qué esto hace esto? ¿Por qué esto habla así? ¿Por qué este habla y anda hablando solo? No se han dado cuenta que en nuestro interior, aleluya, ha habido un cambio específico por la sangre de Jesús. La sangre de Cristo Jesús.
el pecado más negro que sea. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en esta palabra hemos aprendido que hay uno que nos levanta, que nos restaura. Jesús daba testimonio cuando anduvo en la tierra, y Él físicamente demostraba los milagros para que aquellos que caminaban alrededor de Él viesen el poder y la autoridad que había en Jesús mismo. Él levantaba muertos, Él sanaba leprosos, gente que eran despreciados, que tenían que andar a millas del pueblo, que tenían que andar escondiéndose o andar gritando diciendo que eran leprosos para que no se acercasen a ellos. Pero Jesús se acercaba a ellos, les decía: sed limpios, mostraos al sacerdote. Y eran limpios de su lepra. Marcos nos enseña, y esto es para cerrar, acerca de un hombre llamado Jairo. Su hija estaba enferma, y mediante iban de camino, su hija murió. Llegó Jesús. Muchos estaban llorando, lamentándose porque había fallecido la hija de Jairo. Para ellos no había solución, remedio alguno para que esta niña pudiese levantarse. Pero Jesús le dijo: ella no ha muerto, ella duerme. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Y cuando se dirigió hacia aquella muchacha, dice que le extendió la mano y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Entonces ahí podemos ver que él, al decir esa palabra y extender su mano sobre la niña, aquella niña que estaba muerta se levantó viva y andaba bien sana, porque Jesús le había levantado y con el poder de su palabra le había dado vida. Y quizás muchas personas digan: por mí nadie da un centavo, no sé qué es de mi vida. Déjame decirte que Cristo te ama. Él está interesado en ti. Él está interesado en ti. No te sigas golpeando a ti mismo. No sigas haciendo sacrificios los cuales piensas que te van a llevar a levantarte. No, no, no. Mira a Cristo, que hace tiempo le ha estado extendiendo su mano para levantarte. Escucha su voz, escucha su palabra, que es Dios de misericordia, Dios de amor. Y con esto no quiero decir que estamos a favor de que usted peque y vuelva a Jesús aprovechándose de la misericordia de Dios. No. Pero hay vidas que se sienten cautivas, encerradas en sí mismas, heridas, sufriendo la herida, el dolor de la condición en la cual han pasado. Y no se han dado cuenta que Jesús sigue tocando la puerta de su corazón, diciéndote: levántate, vamos a la carga. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Hay propósitos que cumplir. Hay una meta donde llegar. Levántate, sacúdete del polvo. Menciona mi sangre, que es la autoritaria para declarar liberación y sanidad del alma, del corazón que está herido. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor, Dios de toda gloria y de toda misericordia. El samaritano fue y lo depositó en un lugar específico donde estuviese siendo atendido y curado. Aquí hay muchas personas que han sido traídas a la casa del Señor. El mesón significa la casa de Dios. Y el cuidado de aquel mesonero hacia aquella persona que estaba herida es la palabra de Dios
que nos sana día a día. Y el aceite es el Espíritu Santo que nos unge para poder seguir motivados hacia adelante, a no desmayar, a levantarnos y a pelear la buena batalla de la fe. No sé si aquí haya un... Sí, la noche apareció y el frío me tocó y amigos me dejaron.